Hola amigos, bueno, hoy es 30 de abril del 2016. Bueno, vamos a examinar un tema hoy de trascendental importancia. Es el de la dosis personal, y entonces voy a ubicarme en dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. La primera es la 33409 del año 2014, con ponencia del doctor José Leonidas Bustos Martínez, y una más actualizada es la radicación 41760 2016, ponente el doctor Eugenio Fernández Carlier. Entonces vamos a revisar el tema de las dosis personal de estupefacientes, que está penalizado pues en el artículo 376 del Código y siguientes del Código de Procedimiento del Código Penal. Antes de ello, debo hacer un preámbulo en relación con un tema que se denomina el de las presunciones legales, dos que son las que están definidas. Una es la presunción iuris et de jure y la presunción iuris tantum. ¿Qué significan ellas? Así muy brevemente podemos definir que la presunción iuris tantum es aquella que admite prueba en contrario, mientras que la presunción iuris et de jure no admite prueba en contrario. Y la encontramos pues en el Código de Procedimiento, en el Código Penal, y las encontramos en el procedimiento penal. Cuando el artículo 7 de la Ley 906 de 2004 nos dice el asunto de la presunción de inocencia e indubio pro reo. He allí una presunción legal denominada iuris tantum, es decir, aquella que admite prueba en contrario. Quien tenga la carga de la prueba, en este caso el ente acusador, pues entonces tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Y también encontramos otras presunciones, por ejemplo, a la que se refiere también dentro del Código de Procedimiento Penal sobre el estado de la sanidad mental. La defensa, cuando llega a la audiencia de acusación, debe llevar o presentar el informe pericial sobre el estado de sanidad mental si es que pretende demostrar una inimputabilidad. Dice el artículo 344 en su inciso segundo. Asimismo, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. Iuris tantum, presunción iuris tantum. Es decir, se presume la sanidad mental del acusado. Quien debe demostrarla, según pues la carga de la prueba, es precisamente a la defensa. Por eso hay una presunción iuris tantum, la de la sanidad mental del imputado. Lo contrario a ello, pues entonces quien alega debe probar su estado de inimputabilidad, y es la defensa en este caso. No así pues entonces cuando hablamos de la presunción de inocencia, que es el Estado a través del fiscal, quien debe demostrar o desvirtuar la presunción de inocencia. También encontramos otro tipo de presunción iuris tantum, y es la que se refiere al artículo 32 del Código Penal, cuando dice sobre las causales de ausencia de responsabilidad penal.
En su numeral sexto, en el inciso segundo dice, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Esa es otra presunción juris tantum. Se presume la legítima defensa de quien rechaza entonces al extraño que entre a la habitación. Luego entonces existe la carga es de desvirtuar esa presunción, porque esta es una presunción juris tantum, es decir, que puede ser desvirtuada y quien la alegue debe demostrarlo. Recordemos que en este sistema penal, quien afirme la existencia de algo tiene la carga de la prueba. Pues es fundamental tener en cuenta que cuando dice el artículo séptimo también, pues que en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria y se refiere es a que el órgano encargado de hacer la persecución penal tiene la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda se debe resolver siempre a favor del procesado y en ningún caso podrá entonces invertirse esa carga probatoria. Pero este es un tema que luego vamos voy a profundizarlo más en tanto pues en el tema de la carga de la prueba y también algo que ya se ha denominado como la carga dinámica de la prueba. Ese es otro tema, esos dos puntos vamos a examinarlos en el próximo video. Estén pendientes. El asunto se refiere es con base pues en ese tema que voy a desarrollar. Lo encuentran ustedes en Faceta Jurídica, una revista de Leyer sobre la carga dinámica de la prueba. Corresponde a la edición número 75 de mayo-junio del 2016. Carga dinámica de la prueba, deberes de partes y atribuciones del juez como director del proceso. Entonces, el onus probandi y lo que se conoce ahora como la carga dinámica de la prueba, en la que también hay un postulado que se debe seguir y que ya se modula un poco más aquel tema de la carga de la prueba, aunque esto pues me hago referencia de que este tema más que todo tiene desarrollo frente a la jurisdicción, a las otras jurisdicciones, no tanto a la penal, pero vamos a ver más adelante ese punto. El hecho es que en relación con la carga dinámica de la prueba, la Corte ha dicho pues que quien alega debe probar, pero esta cede paso o lugar al postulado de quien puede debe probar. Por esa razón entonces allí se hace referencia a una sentencia C740 del 2003 sobre la cuestión de la extinción de dominio. ¿Quién más que el propietario para demostrar la licitud del inmueble en contra pues de lo que está argumentando la Fiscalía sobre la extinción de dominio? No es que se invierta la carga de la prueba, como se puede mal interpretar, no, es que frente a la carga dinámica de la prueba obedece y se funda en unos principios de solidaridad, equidad, igualdad real, lealtad y buena fe procesal. Es decir que en ciertos casos no solamente se tiene pues ese onus probandi, o sea la carga de la prueba, sino que esta también se invierte y aquel que puede debe probar. Pero bueno, eso lo vamos a examinar más adelante. Por ahora entonces detengámonos en este tema de las presunciones legales. La presunción, les decía, juris tantum, es la que admite prueba en contrario, mientras que la presunción juris et de jure no admite prueba en contrario. ¿Cuál sería una presunción juris et de jure? Pues en relación, por ejemplo, con los menores de edad frente a las conductas de tipo sexual. Se dice que el menor de edad no tiene madurez suficiente para determinar aspectos relacionados con todo lo de la libertad sexual. Por eso es que los tipos penales
en relación pues con las conductas de acceso carnal y actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Es que allí se refiere, y esa es una presunción juris et de jure, no admite prueba en contrario. Luego entonces, por ejemplo, si como causal de ausencia de responsabilidad del artículo 32, el numeral segundo que habla de que se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Aquí entonces podríamos decir que hay una presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario, en tratándose de un menor de edad, menor de 14 años. No tiene entonces madurez suficiente para disponer en la parte sexual. Luego entonces, pues ahí tendríamos un tipo de presunción ya de derecho que pues difícilmente entonces podremos oponernos a ella porque pues de contera y se está presumiendo de que eso es un hecho o un derecho cierto. Pues bien, el tema del preámbulo quiero significarlo es porque en relación con el tema de la dosis personal, pues ahora en la sentencia 41760 del 2016, pues se aborda este tema de considerar que en relación con la dosis personal hay una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. ¿Qué significa esto? Mire, vamos a revisar entonces muy brevemente y para ello pues me apoyo en la sentencia 41760 en la que últimamente pues con la Corte Suprema de Justicia determina ya que dogmáticamente se debe resolver en el ámbito de la tipicidad este tema pues de las personas que están en posesión de estupefacientes por aquello pues de la violación de la ley 30 del 86, que es la que se tiene en cuenta, y miramos ahora hacer una revisión de lo que viene desde el año 1986 con la ley 30, y seguramente entonces también en relación con la Constitución Política antes de la de 1991, que es la Constitución de 1886. Pues bien, en el tema pues de la dosis personal, que ha habido una línea jurisprudencial que se ha ido matizando este tema en relación con la dosis personal. Pero me voy a ubicar en el tema de que actualmente ya el asunto se debe resolver entonces dentro del ámbito de la tipicidad y no de la antijuridicidad. Porque si el propósito es el de consumo, será una cuestión atípica. Toda vez pues que debe estar dentro del ámbito del tipo subjetivo, que es la finalidad, es decir, recordemos que el dolo lo componen, el artículo 22 del Código Penal determina que el dolo es conocimiento y voluntad. Entonces, entendido de esa manera, es un aspecto subjetivo del tipo y por lo tanto entonces raya ese o se ubica dentro de la misma tipicidad. Ahora lo considera la Corte en el entendido de que si el propósito entonces es el de consumo, es una conducta atípica. Pues bien, inicialmente entonces, antes de que ya actualmente lleguemos a la sentencia de la reciente de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta pues la línea jurisprudencial que ha abordado sobre el tema de la dosis personal, existían dos tipos de presunciones, digámoslo así. Por ejemplo, la presunción que era juris et de jure, es decir, que no admitía prueba en contrario, era que si se desborda ampliamente el límite de lo de la dosis personal, entonces se considera que no estaba destinado para el consumo. Esa era una presunción. Es decir, a la persona que se le encontrara en posesión, y recordemos que la ley 30 del 86 señala un tope de 20 gramos para marihuana,
de 1 gramo para cocaína o base de cocaína. Y entonces se dice pues que cuando se está en posesión de ese estupefaciente, pero que desborda ampliamente el límite, por ejemplo en este caso 33409 del 2014, que es una providencia que toca el tema del aprovisionamiento. Pues fue a una persona que se le encontró en posesión de 2.2 gramos de cocaína y 51.8 gramos de marihuana. O sea que estaba desbordado del límite 20 para marihuana y 1 gramo para cocaína. Luego entonces, si le aplicamos o se le aplicaba esa presunción iure sed de jure, se dice o se decía pues que entonces si se desborda ampliamente el límite, se consideraba o se presumía que realmente no estaba destinado para el consumo. Mientras que había otro tipo de presunción que es la iuris tantum, y es que los topes definidos como dosis personal o que superan ligeramente, no había entonces antijuridicidad porque no hay lesividad. Esa fue una línea jurisprudencial que trajo la Corte Suprema de Justicia intermedia, digámoslo así, desde el 2009, porque antes ya vamos a revisar ahora, teniendo en cuenta esta 33409 del 2014, que es la que hace un estudio de la fase primera, la fase segunda, y recientemente para llegar a la conclusión de que hoy por hoy entonces no es un problema de la antijuridicidad, sino de la tipicidad. En este caso 41760 del 2016, la persona se le encontró en posesión, es un soldado que se le encuentra, está en acuartelamiento y se le encuentra en posesión de 50 gramos de marihuana. Es un adicto, es un enfermo consumidor, y por lo tanto entonces a él se le adelantó una investigación, pues no se allanó los cargos y no acepta, y por ende entonces sale condenado por violar el artículo 370 y miremos aquí la norma 376 376 en su inciso segundo, pero agravado con el artículo 384 en su literal, en numeral primer, dice 384 el literal B, porque estaba dentro de un cuartel. Entonces el mínimo de las penas previstas anteriores, en este caso el mínimo es de 64 meses de prisión, pues quedó en el doble y por ende fue condenado entonces a 9 años, en este caso del soldado. Esa es la 41760. En este otro caso, de igual manera, pues se le adelantó la investigación, esta es del 2014, por esos hechos en que se encontró también en posesión y se empezó ya, en este caso 33409, sí aceptó los cargos. Se fue en casación y alega pues la defensa que hubo una violación directa de la ley, toda vez que se estaba ante una situación en la que no había una antijuridicidad o lesividad por aquello de que superaba más o menos ligeramente la dosis personal. Y allí entonces aborda el tema el magistrado ponente, que vamos a mirar ahora un poco más en detalle sobre el tránsito de esa línea jurisprudencial. Pero en este caso aceptó los cargos y por ende entonces lo que le viene es en cierta forma un regaño de la Corte Suprema de Justicia, porque ya pues no se puede hacer. Obviamente que en la aceptación de los cargos sí ha sido libre y consciente, si no hay una violación de derechos fundamentales, eso ya quedaba y hacía tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, la Corte Suprema, pues en cuanto al segundo cargo en casación, era porque el tribunal, el juzgado no le había tenido en cuenta
no le ha tenido en cuenta para otorgar el subrogado de la condena de ejecución condicional a esta persona que es un joven, que es estudiante, preparado, una persona pues que estaba con problemas de adicción, pero que se le niega el subrogado y la Corte entonces lo casa de oficio y entonces concede el subrogado. Pero hay allí un tema importantísimo también en cuanto a la aceptación de los cargos y la no retractación, la irretractabilidad, pero fundamentalmente entre la línea jurisprudencial que vamos a mirar ahora, para determinar pues que hoy por hoy entonces el asunto no se examina aquí en antijuridicidad, repito, sino en la tipicidad. Bien, miremos entonces qué consideró la Corte Suprema en la 33409. Hay una primera fase, lo estudia en la página 36 de la Providencia, si ustedes la revisan, dice, lo enuncia como la interpretación de los textos legales sin tomar en consideración argumentos de carácter constitucional. Entonces, solamente allí se aborda el punto en que en ese momento, pues con la expedición de la ley 30 del 86, pues se hizo fue fundamentalmente en vigencia la Constitución de 1886. Aún no había entrado en la Constitución Política del 91, recordemos. Y entonces era un análisis frente a las disposiciones legales, pero no en cuanto a las constitucionales, que ya en el Código, en la Constitución Política del 91, pues sí se se resaltan realmente algunos derechos fundamentales en esencia, sobre todo el del artículo 49, que ya después fue reformado por el Acto Legislativo 02 del 2009, como vamos a mirar adelante. Y viene entonces una segunda fase, que en esa segunda fase se comenzó a revisar el tema de la tesis de la ausencia de la antijuridicidad material de la conducta. Aquí se declaró entonces inexequible la sanción como contravención de la ley 30 del 86. Acordémonos de la sentencia famosa C221 del año 94, ya entra en vigencia la Constitución Política del 91, con esa ponencia muy ampliamente conocida del doctor Carlos Gaviria Díaz, en paz descanse, la despenalización pues de la dosis. Entonces dejó de ser contravención. Después se declara exequiblemente la sentencia C420 del año 2002, varias disposiciones de la ley 30 del 86. Se comenzó entonces a construir una línea jurisprudencial sobre la ausencia de la antijuridicidad material en el porte de droga o estupefacientes en cantidades ligeramente superior a la dosis personal, siempre y cuando el propósito fuera la del consumo, atendiendo a la condición del adicto, ¿no? Entonces, allí ya también la línea jurisprudencial empezaba a estimar que sí había conducta punible cuando era para la venta, aún en tratándose de sustancia inferior a la dosis personal. Muy bien, allí entonces después, como les decía, viene una providencia muy importante también, que se produce posteriormente al acto legislativo 02 del 2009, que fue el que reformó el artículo 49 de la Constitución Política. Recordemos que la Constitución Política, en el artículo 49, actualmente está en los siguientes términos. Dice, esto fue adicionado por el acto legislativo, dice, el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias.
El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Producido entonces este cambio de la Constitución por el Acto Legislativo 02 del 2009, entonces en relación con el artículo 49 ya comienza a tratarse, a ventilarse el tema de que la persona es un adicto, es una persona enferma, que necesita rehabilitación y la intervención del Estado. Ahí se produce entonces una sentencia importante que es la 531 del año 2009. No está aquí en el tablero, pero recuérdela, voy a ponerle por aquí la sentencia, la radicación es la 531 del año 2009. En esta sentencia, pues recordemos que al mismo tiempo puede decirse que entró en vigencia, acuérdense, la ley 1453 del 2011, con su artículo 11 reformó el artículo 376 del Código Penal. Se decía entonces, o se preguntaba si no se hizo mención a la dosis personal. Pues el estudio que hace la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia es que sí lo hizo. Pues viene entonces después la sentencia C-574 del 22 de julio del 2011, que en esta sentencia pues realmente pues ya se considera entonces que sí efectivamente se había revisado o se había tenido en cuenta la cuestión de la dosis personal. Pues bien, importante entonces esta sentencia 31531 del 2009 en relación pues con la decisión que había tomado pues el Congreso de reformar la Constitución en el artículo 49. Ahora, entonces se sigue la línea jurisprudencial sosteniendo entonces que no hay antijuricidad si ligeramente supera la dosis personal, pero se demuestre que repercute en el ámbito de la privacidad de quien lo consume. En esencia, lo importante es que si el artículo 376, el 377 son delitos pues que atentan contra dice el artículo 376 que atenta contra la seguridad pública, dice el artículo delitos contra la seguridad pública, pero además este es un delito pluriofensivo, porque no solamente hablamos de la seguridad pública, de la salud pública, sino también del orden económico y social, por aquello pues del detrimento que tiene el del tráfico de estupefacientes. Pues bien, el artículo en este aspecto pues siendo un delito pluriofensivo, si la venta, que ahí sí es punible porque es un daño que se hace a la misma sociedad, pero quien consume y está dentro de ese consumo de la dosis personal y lo que se considera pues o se tiene en cuenta como ligeramente, pues es un asunto entonces que atañe y si está dentro de la esfera íntima de la persona no va a atentar contra la salud pública ni contra las demás personas, a la convivencia, por ende entonces es un asunto que es del resorte íntimo de la persona. En ese caso sí se consideraba entonces que no hay la lesividad o el principio de antijuricidad, de no lesividad, y por lo tanto pues no era punible la conducta, pero ya la Corte entonces reevalúa el tema
cuando aborda el asunto pues dentro del tema de la tipicidad. Y entonces, si el propósito es el consumo, si esa dosis personal pues tiene que ver es con el ámbito y la esfera de la persona, pues entonces estamos ante una presunción juris tantum que admitiría prueba en contrario. Pero de hecho entonces, como afecta a la esfera personal, está dentro del consumo, entonces es un asunto que ya tiene que ver con la tipicidad subjetiva, como les decía al principio, y entonces lo que se desencadena es una causal de atipicidad, no de antijuridicidad, porque ya pues teniendo en cuenta el aspecto de la reforma del acto legislativo 02 del 2009, de ese artículo 49, si se tiene en cuenta de que la persona es adicta o es un enfermo, si el propósito es causarse daño él mismo y no a los congéneres, entonces diríamos que es un asunto que entonces admite una presunción juris tantum y admitiría entonces prueba en contrario. Ok, mire, entonces las conclusiones. Según la radicación 33409 del 2014 del doctor José Leonidas Bustos, decimos que, primero, el porte para fines exclusivamente personal será una conducta atípica, que no afecta a los bienes jurídicos distinta a la salud del adicto. Entonces ya no es un problema de la antijuridicidad o no lesividad. La antijuridicidad material ya no se tiene en cuenta, sino la tipicidad, porque es un ingrediente subjetivo o la finalidad o el propósito, si es la de consumir con fines exclusivamente personales, pues entonces será un asunto que es del resorte de la esfera del individuo y que no hay un atentado contra ningún bien jurídico ajeno o protegido pues dentro de como se conoce el tipo pluriofensivo, porque sea contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra el orden económico y social. La venta siempre es punible, así sea en menor a la dosis personal. La ley 745 del 2002 considera como contravención el fumar frente a los menores en los colegios o en establecimientos educativos o en lugares aledaños, o en el hogar incluso que atente contra la tranquilidad del hogar. Si en el hogar hay menores de edad, también igualmente. No da lugar a la privación de la libertad, pero sí es una contravención. Y ya teniendo en cuenta entonces ya el desarrollo de esta línea jurisprudencial y más recientemente con la 41760 del doctor Eugenio Fernández Carlier, el asunto dogmáticamente reinsisten, otra vez reiteran, que se debe resolver como una conducta atípica, porque no afecta entonces los bienes jurídicos distintos que a la salud del consumidor. Esto teniendo en cuenta entonces como punto de partida la reforma que hiciera el acto legislativo 02 del 2009 al artículo 49 de nuestra Constitución Política de Colombia. Así de esa manera entonces pasa a ser y a ser considerado entonces que el artículo 376 y siguientes que atentan contra la salud pública, que son delitos de peligro abstracto. Entonces una cosa en domática decimos conductas que atenten, lesionen o pongan efectivamente en peligro. Allí entonces hablamos de los delitos de peligro abstracto. Este es uno. Entonces, pero igual, una cosa es que se lesione el bien jurídico y otra cosa es que se ponga efectivamente, bajo el principio de antijuridicidad o uno de los elementos del tipo de la conducta punible, perdón, la antijuridicidad se entiende de acuerdo pues con el artículo 11 del Código Penal, que es aquella conducta que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa. Luego entonces, frente a esas situaciones
se, ya se le matiza, la Corte Suprema dice, bueno, en estos casos, básicamente entonces hay una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario. Entonces se presume que realmente la persona que excede la dosis personal si es para su consumo. De todas maneras hay que justificar, obviamente, en cada caso, de que es para ese consumo, ¿no? Si está dentro de esa, debidamente comprobado que la persona es un adicto al consumo de estupefacientes, pues entonces se tendrá que resolver o precluir como una causal de atipicidad. Esa es entonces más o menos la sinopsis del desarrollo jurisprudencial en torno a este tema de la dosis personal en el consumo de estupefacientes. Ténganlo muy en cuenta entonces a la hora de que tenga un capturado en flagrancia de delito, normalmente que tengan entonces en posesión. En estos dos casos, igualmente, pues en el del soldado, que es el 41760, en el cual acuartelado con posesión de 50 gramos de marihuana, y este otro caso, 33409 de 2014, un profesional que estaba en posesión de también 50 y pico gramos de marihuana y 2.2 gramos de cocaína. En ambos casos, entonces, pues se hace el análisis ya de lo que es considerado dosis personal, lo del aprovisionamiento, lo del principio de antijuricidad material, la no lesividad, que son como empezó a resolverlo la línea jurisprudencial antes de entrarse a resolver o antes de la reforma del acto legislativo 02 del 2009, que reforma el artículo 49 pues ahí lo complementa en esos términos. Pero hoy por hoy entonces ya teniendo en cuenta estas sentencias y otras más de la Corte Suprema de Justicia, el asunto entonces pasó a ser considerado pues un problema de adicción, un problema de enfermedad. Y hoy por hoy hay que tener en cuenta pues todas las convenciones, los países están encaminados pues, a despenalizar realmente el consumo de alucinógenos, partiendo ya que en Colombia pues hablamos de la dosis personal desde la ley 30 del 86, pero es un problema que le apunta más a un problema social, un problema de adicción, que tiene que tener una respuesta más desde el Estado, no de enviar a la cárcel a las personas por ser consumidor, por ser adicto. Como dice el artículo 49 actual de la Constitución Política Reformada ya, es un problema de salud, es un problema de enfermedad, de adicción, y eso es lo que realmente tiene a nivel, no solamente a nivel internacional, el problema de la adicción con las personas en cuanto al consumo de todo este tipo de estupefacientes. Bueno, ese es el aporte que quería hacerles hoy. Queda pendiente entonces, no te olvides, para las próximas conferencias vamos a revisar esto de la carga de la prueba, el onus probandi, el versus la carga dinámica de la prueba, como lo consideró pues ya, lo ha considerado la línea jurisprudencial, a hacerle un análisis a ese tema, sobre todo en lo que corresponde en la parte del Código de Procedimiento Penal nuestro, la ley 906 del 2004, y volvemos otra vez seguramente a tocar esto de las presunciones legales. Las presunciones legales son dos, iuris tantum y las iuris et de jure. Las otras son presunciones judiciales, que es otro asunto diferente, que es otro tema también interesante, que son pues las inferencias que dentro de la sana crítica, la persuasión racional de los jueces, teniendo en cuenta hasta pues, todo lo que se relaciona ya en el tema del análisis de la prueba, de lo que entraría un juicio oral, para considerar pues, dentro de la sana crítica los principios de la lógica, los postulados de las ciencias, etc. Eso entonces lo dejamos hasta aquí. Les agradezco mucho. Dale
Si te gusta, difunde el pensamiento, recuerda que este es un espacio de estrictamente